Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Es un placer, como habíamos mencionado anteriormente, pues estar aquí, ¿verdad? Primeramente para adorar a nuestro Señor y pues ahora, ¿verdad? Para así también alimentarnos de la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Dios les bendiga y pues ya ven ustedes el título en la pantalla, multiresponsabilidades. Y podemos hablar como una introducción, ¿verdad? Responsabilidades que tenemos, podemos pensar diferentes cosas en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente, pues no tenemos algo en específico solamente. Regularmente nuestros trabajos, pues nos requieren de hacer varias cosas. Y ahí nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Que no se nos olvide algo que tenemos que hacer mientras estamos haciendo alguna otra cosa. Este pobre hombre, ¿verdad? Ahí, según esa foto, pues parece que necesita 6 brazos, ¿verdad? Para poder hacer todo aquello que tiene que hacer, ¿verdad? Estar en la computadora, hablar o escribir y mirar y hacer cálculos, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Y todos los trabajos o muchos trabajos son diferentes. También un trabajo que pienso que quizás sea un ejemplo más claro para nosotros, ¿verdad? Pienso que el trabajo de la mujer en casa, ¿verdad? Sobre todo cuando hay niños chiquitos. Y que el alimento, y que el bañarlo, y que cuidarlo, y cambiarlo, y lavar la ropa, y aparte preparar los alimentos, y limpiar la casa, y atender al marido, y ella misma, y tantas cosas, ¿verdad? Muchas veces las mujeres dicen, pues oye, nada más tengo 2 brazos, no tengo 8, ¿verdad? Así que estamos hablando de las muchas responsabilidades, multiresponsabilidades que tenemos en algunas ocasiones. Como cristianos, hermanos, también tenemos muchas responsabilidades y eso es lo que nos vamos a estar, ¿verdad?, enfocando un poco, pues, en esta mañana. A pesar, hermanos y amigos, a pesar de las muchas responsabilidades que pudiéramos tener, no podemos dejar las responsabilidades que tenemos primero con nuestro Dios. Esa es la responsabilidad principal, ¿verdad? No podemos olvidarnos de aquello. En el trabajo, bueno, pues puede resultar en algo malo, ¿verdad? Que si mi jefe me ha mandado estas 5 o 6 cosas que tengo que hacer, y bueno, yo me enfoqué en aquellas 2 o 3, pero aquellas otras 2 o 3 se me olvidaron o las dejé de hacer. Va a resultar en un regaño o quizás me corran o bueno, algo habrá, ¿verdad? Por haber olvidado aquello. Bueno, pues nuestra responsabilidad es nuevamente como cristianos es primeramente con Dios, ¿verdad? También vamos a estar siempre meditando en todas aquellas responsabilidades que el Señor nos da. Pero antes, pues, de seguir adelante, vamos a leer este versículo. Les invito a que comiencen a buscar ahí en su Biblia el libro de Lucas en el capítulo 10. Vamos a ver un ejemplo de 2 mujeres, de las cuales una no supo acomodar sus prioridades, ¿sí? Es una historia muy conocida. Ustedes recordarán cuando empecemos a leerlo ahí, pero nos da una gran lección. Aunque es una historia corta, ahí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo saber, ¿verdad?, sobre estas 2 mujeres. Vamos pues a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el capítulo 10, versículo 38 al 42. Nos dice así: aconteció que yendo de camino, este es nuestro Señor Jesús, por supuesto, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude.
Vamos a detenernos aquí un poquito, ahorita terminamos esta historia, pero vamos a meditar pues lo que está sucediendo primeramente, ¿verdad? Aquí está nuestro Señor, lo está invitando esta mujer, Marta, a entrar a su casa. Esto nos puede indicar muchas cosas, ¿verdad? Nos puede indicar que esta mujer verdaderamente creía en nuestro Señor Jesús, primeramente. Quizás aquí no es muy claro. El hecho de haberlo invitado a su casa puede ser una indicación, aunque más adelante en otros lugares en la Biblia sí está más claro, ¿verdad? Sabemos que Marta y María son hermanas de Lázaro, aquel que resucitó el Señor, ¿sí? En otros versículos, en otros lugares nos damos pues cuenta de esto. Así que sí, verdaderamente Marta pues creía en nuestro Señor Jesús, pero apenas parece ser que esta es la primera vez que han visto a nuestro Señor, ¿sí? Está pues Marta invitando, ¿y quién de nosotros no le gusta ser un buen anfitrión? Si invitamos a alguien a nuestra casa, pues normalmente, ¿verdad? Sí, la atendemos, platicamos, claro, pero quizás si ya es algo, ¿verdad? Pues depende de la persona, ¿verdad? Pero muchas veces queremos preparar algo para atender a aquella persona, ¿verdad? Alguna comida, y esta parece ser la situación con Marta. Ella quiso preparar algo, alguna comida, ¿verdad? Y muchas veces las comidas pues son elaboradas, sobre todo cuando queremos ofrecer algo mejor, ¿verdad? Muy elaboradas. Ustedes últimamente hay muchos canales ahí en televisión de comida, ¿verdad? Que nada más están antojando. Y están ahí los chefs, ¿verdad? Con tantas especias y con tantas técnicas de cómo cocinar aquello. Y se ve aquello delicioso, ¿verdad? ¿Y es algo malo hacer aquello? No, no es algo malo. Esforzarnos, ¿verdad? Por preparar una buena comida, por ahí en nuestra casa, para nuestro invitado. Es algo muy bueno, podríamos decir. Pero hay algo aún más importante, ¿verdad? Ella no pensó en aquello, en lo más importante, lo cual nos dice ahí de María, ¿verdad? Nuevamente el 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres. ¿Andaría limpiando también, aparte de la comida, o muchas otras cosas? Pues no lo sabemos, no nos especifica, pero andaba haciendo muchas cosas. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Le está pidiendo o preguntando a nuestro Señor Jesús. ¿No te da cuidado, Señor, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sería que Marta ya le había pedido a María que le ayudara? ¿O está tratando de ver, Señor, mira, dejen de platicar y dile que me ayude? A lo mejor ni sabía Marta de qué estaban hablando, ¿verdad? Pero el Señor le estaba predicando. Eso es lo que hace aquello bueno que estaba haciendo Marta. Quizás lo convierte en algo malo en esa situación, porque está dejando lo más importante, la prioridad, ¿verdad? Lo cual María sí supo escoger. María, la cual, dice el versículo 39, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María sí supo escoger. Aunque Marta andaba haciendo muchas otras cosas, María se puso a los pies de Jesús para escuchar su predicación, su enseñanza. ¿No nos enseña esto muchas cosas? Sí, que es lo más importante. Y aquí nuestro Señor Jesús pone las cosas en claro. Nos enseña qué es lo más importante. Nos dice el versículo 41 y 42. Dice, respondiendo nuestro Señor Jesús, esta respuesta tan famosa, ¿verdad? Muy conocida en el mundo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. Sí, ¿qué se esperaba Marta? Que dijera, sí, María, ve y ayúdale ya a tu hermana, por favor. No, al contrario. Marta, tú andas muy preocupada con muchas cosas. Tu hermana escogió lo mejor, lo único necesario: escuchar la palabra, escuchar mi mensaje. Sí, dice nuevamente ahí el 42, pero una sola cosa es necesaria. Andaba haciendo Marta muchas cosas, pero una nada más era necesaria: escuchar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es en realidad la situación de muchos en este mundo? Andamos tan ocupados en diferentes cosas, tan aturbados, dice las Escrituras de Marta, en muchas cosas: el trabajo, en la casa, ¿verdad? Todo aquello que son responsabilidades y son cosas buenas que debemos de hacer, sí, por supuesto, pero debemos de ponerle nuestras prioridades. Debemos atender primero lo mejor, lo más importante, lo necesario. Una cosa es necesaria, dice nuestro Señor Jesús, y a María no se le va a quitar. O sea, Marta, yo no le voy a decir a María que vaya a atender lo que tú estás haciendo. Ella está haciendo bien, María, ¿sí? Podemos pensar así como un doctor. En años de entrenamiento y de educación, ¿verdad? Los doctores aprenden a atender las cosas más graves antes que lo menos importante, que los rasguños. Imaginémonos que una persona va en una motocicleta a alta velocidad, tiene un accidente, se quiebra una pierna y ahí pues hay accidentes muy graves. Se le sale un hueso o algo, ¿verdad? Y está sangrando, pero también tiene otros rasguñitos. ¿Qué va a hacer el doctor? Atender y ponerle unos mertiolate. Bueno, no sé si todos conocen eso, ¿verdad? O unos curitas, ¿verdad? Para cubrir los raspones que tuvo ahí un poquito. Mientras está desangrando, no, de ninguna manera. Aprenden primeramente esto. Primeramente el sangrado que puede morir por esto, ¿verdad? Esto es lo más importante. Después lo menos importante. Así debemos de aprender cada uno de nosotros, y ojalá el mundo entero pensara de esta manera. Tengo que hacer muchas cosas, sí, me gusta ir de cacería, me gusta ir de pescar, me gusta, no sé, cualquier otra cosa, el deporte, ¿verdad? Ir a visitar a alguien, lo cual todo eso no hay pecado en hacerlo, mientras se hace correctamente. Pero una cosa es más importante que todo aquello: atender al Señor, escuchar su enseñanza, ¿verdad? Venir a Él. Eso es lo más importante. Así que podemos estar atendiendo a otros, es como si estamos atendiendo a aquellos rasponcitos, pero nos estamos desangrando. O la gente está desangrándose y pronto van a morir porque no han atendido a lo más grave, aquello que les puede quitar la vida en verdad, la vida espiritual. ¿Verdad? Atendamos lo más importante. Esta es una gran lección en esta corta historia que nos da nuestro Señor Jesús. Aprendemos mucho y más podríamos, ¿verdad? Analizar en cuanto a esta historia y lo que está sucediendo aquí, pero pienso que es suficiente, ¿verdad? Para tomar esa enseñanza de nuestro Señor y animarlos a aplicar esto que nuestro Señor Jesús, aún a nosotros cristianos, ¿verdad? Porque aún podemos caer. Aún como cristianos en ocasiones pudiésemos perder la visión de lo más importante, ¿verdad? Y comenzar a atender, perdón, comenzar a atender poco a poco algunas otras cosas, ¿verdad? En vez de lo más importante. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna. ¿Quién desea la vida eterna? Pienso que todos nosotros, ¿verdad?
y muchos. Pues esta es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesús. Que te conozcan a ti. Esa es una oración de nuestro Señor Jesucristo a su Padre, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces, hermanos y amigos, ¿en dónde está la vida eterna? ¿Cómo recibimos la vida y no ir al infierno, a la muerte eterna, sino a la vida eterna? Conociendo a Jesús. Esto que estamos haciendo aquí en este momento, escudriñando, viendo sus enseñanzas, esto es lo que nos lleva. Poco a poco nos va enseñando nuestro Señor en su palabra para poder saber dirigir nuestra vida, para saber obedecerle, hacer lo que le agrada. Así que al ver esta enseñanza, por ejemplo, debemos de saber, aprender, ok, voy a dejar a un lado las otras cosas que estoy atendiendo, como Marta lo estaba haciendo, y voy a enfocarme. Voy a hacer lo que Dios me pide, primeramente. Cuando ya cumpla con esto, ¿sí?, entonces haré lo demás. Marta bien pudo haberse sentado junto con su hermana María, ambas escuchar la enseñanza de Dios y después atender lo demás. Nuestro Señor Jesús no se hubiera enojado. No hubiera dicho, Marta, ¿qué pasó? Ya debería estar la comida preparada. No, de ninguna manera, ¿verdad? Por supuesto que no. Él hubiese deseado que Marta también tuviera el mismo pensar de María. Bueno, pues ahora nosotros ya sabemos qué es lo que el Señor espera de nosotros. Conocer. Y ese conocimiento de la palabra de Dios, pues nos da la salvación. Eso es lo que deseamos, ¿verdad? Conocer a nuestro Señor Jesús, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y recordemos, muchos dioses hay en el mundo, sí, pero son falsos, creados por nosotros mismos, ya sea en estatuas, imágenes a quienes le hacen oraciones y tanto pecado que es, y Dios habla mucho sobre eso. Cuando a uno solo debemos orar, al Padre, al único Dios. Porque todos aquellos otros dioses son de la imaginación, son piedras, son papel, son pintura, oro, plata, que no puede hacer nada por nosotros, ni tienen oídos para oír, dice las Escrituras, y tienen ojos y ni siquiera ven, y tienen pies y ni siquiera caminan. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Nada. Un solo Dios verdadero, y esto es lo que Él pide de nosotros, ¿verdad? Nuestra completa atención, nuestro completo atención a sus palabras, ¿verdad? Su enseñanza. Pues ese conocimiento, hermanos, lo que estábamos hablando ahorita, el conocimiento sobre el Señor Jesús debe ser nuestra prioridad. Les invito a que me acompañen ahora al libro de Filipenses, por favor, Filipenses 3:8, donde nos habla precisamente de esta sabiduría, ¿verdad? Lo que debemos de poner o agregar. Filipenses 3:8 nos dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo, esta enseñanza, también la debemos de agregar a aquello que vamos aprendiendo del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pablo nos está enseñando esto. Y yo pienso que este versículo lo podemos poner como en dos partes, ¿sí? Como que esta enseñanza tiene dos partes, o lo que nos está diciendo Pablo. Vamos a leer la primera parte otra vez del 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? Así que estimo o tengo en mi mente, ¿verdad? Para mí todas las cosas son como pérdida. Estaría yo dispuesto, está diciendo Pablo, estoy dispuesto a perderlo todo para ganar a mi Señor Jesucristo, para estar en Él, para tener la salvación. Y podemos pensar, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Que está dispuesto a perder? Pues todo, tanto lo material, ¿verdad? La riqueza, a veces la posición social. Hay mucha gente que se involucra tanto en esto y para ellos es tan importante, ¿verdad? Lo social y el reconocimiento y bueno, pues, y dedican todos sus días en aquello. Lo malo es que nunca se sacian, ¿verdad? De las riquezas, como dicen las Escrituras. Y queremos más y más y más. Y en lo social es algo muy parecido, ¿verdad? Y quieren siempre reconocimiento, etcétera, etcétera. Lo cual todo eso es vanagloria. No sirve de nada. ¿Verdad? Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a perder todo para ganar a nuestro Señor Jesús. O sea que nos está enseñando que aquello que tenemos en el mundo, si son cosas malas como riqueza y la riqueza es nuestro Dios y la sociedad o a cualquier otra cosa, pues no podemos ganar a Jesús, ¿verdad? Pero la segunda parte de este versículo también nos dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces primero nos dice que está dispuesto a perderlo y ahora nos dice, en verdad ya lo he perdido. Ya todo lo he perdido. Ya Pablo había dado todo verdaderamente y lo tenía por basura. ¿Sí? Todo aquello que yo pueda tener que me quite de atender a mi Señor es basura. Y debemos de estar dispuestos a dejarlo a un lado para poder verdaderamente tener al Señor y la salvación. Esa es la salvación, dice Jesús. El tener a Dios y a su Hijo Jesús, a quien Él ha enviado. ¿Sí? Grandes enseñanzas, hermanos, verdaderamente. Quizás algunos versículos ya los hemos visto, pero no por eso vamos a dejar de meditar en ello. De ninguna manera, nunca, ¿verdad? Hay cosas que Dios no revela, es cierto. En las Escrituras, hermanos, hay cosas, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que muchas veces no nos da detalles o nos habla de algo, pero hay un lugar en donde ya termina de decirnos y nos quedan quizás preguntas, decir, pero ¿qué es aquello, verdad? Pero ¿qué más habrá sucedido? ¿Cómo habrá pasado aquello? Bueno, pues nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Que no todo, Dios no lo revela todo. Hay cosas que no son reveladas, por lo cual no podemos concluir ninguna cosa, ¿sí? En aquello que no es revelado, en aquello que Dios calla, nosotros no podemos hablar. Estaríamos como nosotros agregando a la palabra de Dios, ¿verdad? Si Dios no nos habla de algo, donde Dios calla, el hombre calla, ¿sí? Donde Dios habla, ahí debemos de hablar, ¿sí? Eso debemos de aprender. Es bien importante. Lamentablemente el mundo, ¿verdad? Siempre hace sus conclusiones y como no tienen el entendimiento de que aquello será un pecado, pues no importa para ellos, ¿verdad? Le agregan aquella historia o hacen sus conclusiones, llegan a cierto punto cuando no hay información y no hay tal conclusión en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, pues Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros
y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, pues esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos pensar, y esto es algo que se dijo a ellos, pero es lo mismo en el Nuevo Testamento. Es exactamente lo mismo. Las cosas secretas donde Dios no ha hablado, lo que no se ha revelado, bueno, pues eso le pertenece a Dios. Aunque saben que las Escrituras nos dice que el Nuevo Testamento, las enseñanzas que ahora tenemos, esa enseñanza sobre su Hijo, su muerte, su resurrección, la iglesia, que es su cuerpo, todo eso estaba guardado y después se dio a revelar. La enseñanza de Dios se manifestó, se dio a los hombres. Y aquí lo tenemos en las Escrituras, en la Biblia. Por lo cual dice Jesús nuevamente, esta es la vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Pero aún así, no se reveló todas las cosas, ¿verdad? Entonces lo que es secreto le pertenece a Dios, no a usted ni a mí. Y no podemos, ni aunque quisiéramos, no podemos buscarlo, no podemos saberlo, porque es de Dios. Pero veamos otra vez la segunda parte de este versículo. Mas lo revelado son para nosotros, en donde Dios sí habla, en donde Dios nos enseña de la cena del Señor, en donde Dios nos enseña de su iglesia, de las obras que debemos de hacer de acuerdo a su voluntad, del arrepentimiento, del perdón, de tantas cosas. Ahí sí es para nosotros. Ahí debemos de agarrar aquello, ¿verdad? En donde otras cosas debemos de dejarlo en paz. Esto sí es nuestro. Y debemos de abrazarlo y tomarlo y seguirnos alimentando diariamente de esta maravilla que es la palabra revelada de nuestro Señor. ¿Sí? Yo ponía aquí pues este dibujo también de estos libros, ¿verdad? Son los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es lo que estamos hablando, lo que reveló el Señor, lo que tiene usted en sus manos. No los dedos. La palabra de Dios, la Biblia. Ahí está todo el mensaje del Señor. Eso debemos de seguir revelando diariamente, de seguir aprendiendo esa revelación de nuestro Señor. Así que directamente el Señor nos dice esto. Lo revelado pues debe ser escudriñado. Veamos, hermanos, acompáñenme ahora en Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Bien claramente que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Notarán quizás en sus Biblias estas palabras que vamos a leer están en rojo, lo cual indica que son palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues hermanos y amigos, aplicamos toda la palabra de Dios. Hace unos momentos leímos eso precisamente, que la vida era el conocimiento de Jesús. La vida eterna la recibimos al conocer a nuestro Señor Jesús. Aquí nos está diciendo que su palabra es la vida. Escudriñar pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi palabra, dice nuestro Señor Jesús, habla de mí, dice nuestro Señor. Y si conocer de Él es la salvación, pues lo conectamos. Obviamente, el conocer las Escrituras es conocer de Él y es poder recibir la salvación, ¿verdad? Claro que lo tenemos que poner en obra, podemos también hablar de eso. ¿De qué nos sirve conocer la Biblia por delante y por detrás, como dicen?
todo de memoria, si no lo ponemos en práctica en nuestra vida. De nada nos sirve, es en vano habernos esforzado por aprender. Así que es muy importante, pues, también ponerlo en obra. Pero dice las Escrituras otra vez, escudriñar es leer, es estudiar, es indagar, es desmenuzar, ver cuál es la enseñanza de Dios. Porque muchas veces en la superficie es diferente al contexto. La enseñanza verdadera, aquello que está tratando verdaderamente nuestro Señor, enseñarnos. Y esta es la maravilla, ¿verdad? Que en verdad vemos diferentes cosas cuando lo escudriñamos. Pero el mundo no quiere hacer eso. Y a veces invitamos a muchos, a veces a unas familiares, y no quieren. Se niegan a estudiar la Biblia, darse cuenta de, en verdad, qué es lo que está allá, atrás de la superficie. Y es algo hermoso cuando nos damos cuenta, ¿verdad? En algún versículo y lo escudriñamos y lo analizamos y vemos verdaderamente la enseñanza. Por eso hay tantas enseñanzas en el mundo, porque no se ve verdaderamente la enseñanza, solamente lo que está por encima. Y ahí se acomoda de una manera y se acomoda de otra. ¿Sí? Y por eso hay tantos errores. Pero Dios dice, escudriñen. No nada más por la superficie, escudriñen. Es importante, nos dice nuestro Señor a cada uno de nosotros. Si como un tesoro lo buscamos, ¿verdad? La sabiduría de Dios. ¿Cuántos de ustedes, verdad? O cuántos de nosotros, más bien, perdón. Yo me tengo que incluir siempre, ¿verdad? Si supiéramos que por ahí hay un tesoro enterrado, ahí anduviéramos todos con una pala, pienso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Yo lo quiero y ahí nos lo repartimos, pues, ¿verdad? Esta es una ilustración, ¿verdad? Es también una enseñanza que se nos da de esa manera. Vamos a leer en Proverbios, hermanos, rápidamente, este versículo, o estos varios versículos. Proverbios, capítulo 2. Versículo, vamos a leer del 4 al 6. Proverbios 2, del 4 al 6, nos dice así. Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahí está. Si como plata u oro, ¿verdad? Otra vez, buscando lo que está verdaderamente atrás, abajo, enterrado ahí. Pero se necesita esfuerzo. Si fuera la voluntad de Dios de darnos todo en la mano, como me decía mi mamá, a veces, oye, ustedes quieren todo que les den en la mano. Pues búsquenlo, ¿verdad? Hay que esforzarnos por encontrar las cosas. No está en la superficie los tesoros. Hay que buscar, indagar. Así es la palabra de Dios. Es lo que estamos hablando precisamente. Se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo para llegar a aquello valioso. Quitando la tierra. Quitando aquello que no sirve. Yo les he platicado hace ya quizás más de 2 años, que les había platicado de un libro que estuvimos leyendo, ¿verdad? En un tiempo, dice Muscle and a Shovel en inglés, músculo y pala, en donde habla, ¿verdad? Da muchas enseñanzas ese libro, y al final explica que eso es lo que uno hace, el quitar, ¿verdad? El esfuerzo, el músculo que necesitamos para esforzarnos, y la pala para quitar toda aquella basura, toda aquella suciedad, lo que nos sirve para llegar al tesoro verdadero. Esa es la vida del cristiano. Esforzarnos por estudiar, por escudriñar, por indagar, quitando lo que nos sirve y llegando verdaderamente a la palabra de Dios, el mensaje verdadero del Señor. ¿Sí? Les recomiendo ese libro también, si gustan leer, ¿verdad? Pero primeramente la Biblia, por supuesto.
Bueno, pues esto es lo que acabamos de leer ahí en Proverbios 2, del 4 al 6. Nos dice, porque Jehová da la sabiduría, dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia la da Dios. Y no estamos hablando, fíjense, en la superficie, aquellos que nos están escuchando, en la superficie podemos pensar, la sabiduría de uno. Somos muy inteligentes en muchas cosas en el mundo. No, Dios no está hablando de eso. Porque esa sabiduría de política o de mecánica o de no sé cuántas cosas quieran hablar de este mundo, termina. El momento en que morimos, eso que estaba en nuestra mente se acabó, ¿verdad? El Señor nos habla del final de un mundo también, del mundo. Así que todo aquello terminará. Las Escrituras nos dice directamente, todo aquello terminará. La sabiduría que viene de Dios, la inteligencia que Dios nos dice es su palabra. Esa perdura por siempre. Esa es para la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente nos sirve porque nos da la vida eterna. Y esa sabiduría que supimos obtener y obedecer, estaremos eternamente con esa sabiduría de Dios ante su presencia, siendo salvos. ¿Sí? Eso es a la inteligencia y sabiduría que Dios se refiere. Bueno, pues, hermanos, así nos damos cuenta que nuestra preocupación, aunque nos preocupamos por muchas cosas, como estamos viendo hoy, nuestras responsabilidades debe ser todo lo que Dios manda. Vamos a leer primero aquí en Primera de Juan. Les invito por favor nuevamente a ver las Escrituras. Veamos Primera de Juan en el capítulo 2 y versículo 17. Perdón. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es precisamente lo que estábamos hablando, pero en términos de sabiduría e inteligencia. Nos está diciendo aquí, el que hace la voluntad de Dios persevera para siempre, o está siempre. ¿Por qué? Porque nos da la vida. ¿Sí? Nos da la vida eterna nuestro Señor con su palabra, cuando la sabemos, porque la hemos estudiado y la obedecemos. El mundo pasa, dice otra vez, y sus deseos. Está hablando de todas las cosas. Nuestro pensamiento, nuestra tristeza o nuestros gustos, nuestro cuerpo, todo pasa, muere, se termina, ¿verdad? Pero, otra vez, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No en la tierra, no, sabemos que nuestro cuerpo va a morir, por supuesto. Permanece para siempre porque es una vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Sigamos escudriñando, hermanos. Les animo a cada uno de mis hermanos y hermanas, ¿verdad? En esta mañana, no solamente aquí, en el mundo entero, que sigamos escudriñando. Y a aquellos de nuestros amigos que no han venido al Señor, le animamos a que siga viniendo, que siga buscando al Señor, pero para obedecerlo, por supuesto, también, ¿verdad? Con un corazón sincero, por supuesto. Un versículo más, hermanos, y les voy a explicar, ¿verdad? Un poco sobre ese dibujo que puse ahí. Estarán pensando, pues, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué puso el hermano Humberto ahí? Bueno, pues es una representación, ¿sí? Vamos a ir a Mateo, por favor, abran sus libros ahí.
Debemos hacer aquellas cosas sin dejar de hacer las otras. Esta es otra gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 23, por favor, vamos a leer del 23 al 28. Aunque pudiéramos leer más, porque aquí son muchas enseñanzas del Señor, pero vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en este momento, del 23 al 28. Veamos lo que nos dice, pues. Mateo 23, 23 al 28. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, les está llamando nuestro Señor Jesús a estos hombres que no estaban haciendo toda la voluntad de Dios. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Palabras fuertes, pero necesarias para corregir errores que estaban ahí haciendo los judíos en ese tiempo. Esto muchas veces sigue sucediendo en el mundo todavía. La hipocresía. Cuando algunos, ¿verdad?, hablan muchas veces de alguna enseñanza y luego van y hacen lo mismo. O no practican, se dice, ¿verdad?, también. No practican lo que enseñan. Eso es una hipocresía, por supuesto. ¿Sí? Así que nuestra vida como cristianos no es solamente lo que hablamos, pues cualquiera pudiéramos decir, cualquiera puede decir algo. El punto es también hacerlo, ¿verdad? Obedecerlo. Pero, pues, podemos regresar otra vez un poquito más arriba. Me quería enfocar más en el 23. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ellos diezmaban. Recuerdan que en el Antiguo Testamento daban sus diezmos. Daban, porque ya no es del Nuevo Testamento. Daban sus diezmos, el 10% de aquello que ellos habían sembrado, ganado, ¿verdad? Daban el 10%, pues, como una ofrenda. No era dinero. Eran sus sembradíos, sus animalitos, aquellas cosas, ¿verdad? Así que, ¿era necesario hacer aquello? Sí, por supuesto. Era necesario hacer aquello, pero sin dejar de hacer lo demás. ¿Qué es? Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? El número 23 nuevamente dice: sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Entonces, a lo que estaba yo tratando de representar con este dibujo, aquí que estamos viendo, ¿verdad? Pues era, cuando hay un mandamiento, debemos de obedecerlo, pero los mandamientos están conectados a otros mandamientos, ¿sí? Cada uno de estos mandamientos está conectado a otra enseñanza, podemos ver. Todos están conectados, todos esos puntos verdes, ¿verdad?
Entonces representa de cierta manera lo que el Señor nos está diciendo. No podemos solamente hacer uno y olvidarnos de lo demás, ¿verdad? Como ellos hacían. Sí, dieron los diezmos de aquellas cosas que habían sembrado, pero el amor, la fe, la misericordia, todo aquello que también deberían de haberlo cumplido con eso todo, a eso lo habían dejado a un lado, ¿verdad? Entonces, no, debemos de aprender a tomar toda la palabra de Dios, porque todo está en verdad conectado. Y si una enseñanza, hermanos, esto es tan bueno pensarlo así, ¿verdad? Si una enseñanza a algo, ¿verdad?, que estamos escudriñando, estamos aprendiendo, está en contra de algún otro mandamiento, alguna otra enseñanza de Dios, entonces esto está equivocado. Tenemos que entenderlo bien, porque eso sería un error, eso sería que estuviese algo en contra, y en la palabra de Dios no hay errores, ¿sí? Muchos lo dicen en el mundo, no, es que en la Biblia está llena de ¿cómo se dice, hermano Andrés? La Biblia está llena de contradicciones, gracias. La Biblia está llena de contradicciones, dicen en el mundo. Pero otra vez, por eso explicábamos, no hay contradicciones, es que no han entendido bien. Solamente han visto la superficie, lo que leyeron así rápidamente. No han ido a ver verdaderamente lo que el Señor está diciendo. Cuando lo entendemos bien, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción. Dios no se equivoca. ¿Ustedes piensan que Dios va a mentir o a equivocarse? No, de ninguna manera. Y esa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, importante, por supuesto, meditar en estas cosas. Dios manda a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Estos algunos ejemplos. Dios nos manda a trabajar, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Claro, es importante, pero también nos enseña a no afanarnos por el trabajo, por las cosas del mundo, ¿sí? Nos damos cuenta, o sea, que si tomamos solamente el trabajo, pues Dios me dice que debe trabajar. Así que no importa nada más de Dios, solamente mi trabajo, porque Dios dice trabajar. No. ¿Y lo demás? ¿Vamos a ser igual que los judíos? No. Sí, trabajar, pero tenemos que seguir cumpliendo con todo lo demás, ¿verdad? Congregarnos, seguir escudriñando, seguir trabajando como cristianos, ¿verdad? En todo momento. Ese es solamente un ejemplo. Tenía aquí varios. Nos habla las Escrituras, por supuesto, de respetar las leyes. Lo vemos allá en Romanos 13, por ejemplo, porque hay varios lugares donde podemos aprender aquello, ¿sí? Así que Dios nos enseña a respetar las leyes y podemos decir, bueno, pues entonces me olvido de todo lo demás. Solamente me enfoco en las leyes del hombre. No, porque eso no es lo que dice Dios. También nos enseña, si en algo, por supuesto, aprendemos que si en algo aquella ley del hombre está equivocada, pues tenemos que obedecer a Dios primeramente, ¿verdad? Y aquí me gustaría que leyéramos este versículo. Hechos 5:29. Dice así. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Dios nos dice obedecer la ley. Bueno, ¿es bueno obedecer la ley? Claro, la ley del hombre. Porque aún nos explica, es para tener un orden, es para algo bueno para nosotros. La ley viene de Dios. Hay otros puntos, ¿verdad? Las cosas injustas de la ley, ¿verdad? Pues eso Dios no lo quiere. Dios quiere que sea una ley justa, ¿verdad? Así que, primero a Dios. Mientras lo que manda esta ley está bien con Dios también, lo debemos de obedecer. Pero si aquello que manda está en contra, entonces ahí no obedecemos a la ley.
obedecemos a Dios. Y siempre recordamos, ¿verdad? El matrimonio, el aborto y todas esas cosas que la ley permite. En algunos lugares, la ley permite abortar, Dios no. ¿A quién vamos a obedecer? Por supuesto que a Dios primero, ¿sí? El matrimonio del mismo sexo, acá la ley en algunos lugares permitan que el hombre con hombre se case y mujer con mujer. ¿Y Dios lo permite? No. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios primero. Lo acabamos de leer, ¿no lo dijo Humberto? La Biblia, Dios lo dice. Es necesario obedecer al hombre primero. Entonces, hermanos, ese es lo que estamos viendo hoy. El conectar todo. Nuestras multiresponsabilidades. ¿Sí? Así como veíamos al principio que en el trabajo tenemos muchas responsabilidades. Y la ama de casa, en casa también, con su hogar, con sus hijos. Tanto trabajo que tiene. Y no se puede olvidar de nada. Tiene que cumplir con todo, ¿verdad? Para que la casa siga marchando bien adelante. Como cristianos es igual. Tenemos que estar viendo todos los mandamientos. Todo nuestro trabajo es estar viendo toda la palabra de Dios. No podemos dejar nada fuera porque entonces las cosas no van a marchar bien ante Dios. ¿Sí? Muy importante. ¿Algún otro ejemplo? Pues Dios nos manda a predicar al mundo, por supuesto. Pero no predicar lo que el mundo quiera que le prediquen. Y eso sucede en muchos lugares. Ya lo hemos hablado, pero es necesario recordarlo. A veces se predica lo que le va a agradar a la gente, lo que va a hacer que vengan. ¿Sí? Todos son salvos, todo es amor, todo es bonito, todo es de color de rosa. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero como le gusta a la gente aquello, entonces, pues, siguen viniendo. Hay un religioso muy famoso, no recuerdo ni su nombre, en la televisión, ¿verdad? Que él dice, abiertamente dice, yo nunca predico nada negativo. ¿Sí? Nada que haga sentir mal a la gente. Todo hermoso. Pues qué bonito pensamiento, podríamos decir. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué les dijo Jesús a los judíos? Hipócritas. Fíjense, qué diferencia. Dios les dice, Jesús les predica puras cosas. Ay, qué bueno que hacen aquello. Qué bueno que se olvidaron de aquellos mandamientos de Dios. De ninguna manera. Háganse, piensen en aquello, ¿verdad? Recorríjanse. Esa es la enseñanza. Sí, hay cosas bonitas, hay cosas hermosas que predicamos siempre, por supuesto, porque la promesa de Dios de una vida eterna, de que todo estará bien allá en los cielos y ya no habrá hambre, ni dolor, ni enfermedades, ni tristeza, ni lágrimas. Qué hermoso, cosas bonitas. Pero para llegar allá tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida. Aprender para cambiar nuestra vida y agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, también nos enseñan las Escrituras en otro ejemplo solamente, ¿verdad? Estoy dando varios ejemplos de que debemos de conectar todas las cosas, nuestras multiresponsabilidades. No juzgar, nos dice las Escrituras, ¿sí? Nos dice que no debemos de juzgar, por ejemplo, a la iglesia le dice que no debe de juzgar a los que no son de la iglesia, ¿verdad? A los no cristianos. Ahí Dios los juzgará, dice. Pero sí nos enseña que como cristianos nos debemos de juzgar unos a otros. A veces se nos olvida, a veces por conveniencia, ¿verdad? Algunos cristianos se les olvida y dicen, no me debes de juzgar, porque Dios dice que no juzguemos. No, mi hermano, mi hermana, no quiere decir eso. Para nosotros, sí. Nos juzgamos, quiere decir, nos vamos a ayudar. Si Humberto está haciendo algo malo, es un pecado, y mis hermanos me van a ayudar a corregir aquello. Y yo a ellos, y unos a otros, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que nos debemos de juzgar, sí.
Debemos de tomar una enseñanza, pero también no olvidarnos de la otra. ¿Sí? Convencer, nos dice las Escrituras, nos dice nuestro Dios, convencer al mundo entero de la palabra de Dios, predicar, ¿verdad? Estar ahí insistiendo en la enseñanza. Pero también nos dice nuestro Señor que hay quienes hacen de aquellas perlas, de aquello hermoso de la palabra de Dios, porque es un tesoro, como hablábamos hace rato. Algunos agarran ese tesoro y lo pisotean, ¿verdad? O lo echan en el lodo. Y entonces ahí dice Dios, no eches ese tesoro a la basura o a los cerdos, les llama así en la Biblia, ¿verdad? Así que tenemos que tomar todas las enseñanzas. Y eso es cuando alguien, ¿verdad?, rechaza la palabra de Dios, no quiere ni oír la palabra. En algunas ocasiones, les hemos platicado que en algunas ocasiones que hemos ido a tocar puertas, a veces la gente casi nos cierra la puerta en las narices, como se dice. Solamente tenemos una, ¿verdad? Pero en las narices se dice. Porque no quieren escuchar. Es como un insulto a veces para las personas querer hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando no vamos con ningún mal. No estamos buscando el mal de la persona. No estamos pidiendo dinero. No estamos pidiendo nada. Solamente que nos den un minuto, un momento, para hablarles de esta maravilla, de las promesas de Dios y la salvación eterna. ¿Sí? Bueno, pues acercándonos a la conclusión, el amor de Dios como excusa para pecar o dejar de hacer sus mandamientos. Eso es otra cosa, ¿verdad, hermanos, que hay en el mundo? Esa enseñanza que nos dice que Dios es amor, y verdaderamente nos dice eso la palabra de Dios. Dios es amor, ¿por qué? Porque nos amó tanto que dio a su Hijo. Y su Hijo era el plan de que muriera, para que usted y yo podamos tener esta palabra y esta oportunidad en su obra, en su iglesia, en su cuerpo, de la salvación. ¿Es Dios amor? Sí, por supuesto. Nos perdona. Si nos arrepentimos y obedecemos, Él nos perdona porque nos ama. Pero a veces algunos dicen, no, Dios es amor. Estoy pecando, sí, estoy haciendo eso, estaré adulterando o estaré robando, pero Dios es amor, no me va a castigar. ¿Vemos el error? No, eso no es lo que Dios dice. Entonces están tomando nuevamente alguna enseñanza, pero olvidando lo demás o no entendiéndolo bien, ¿verdad? Hay muchas cosas, mis hermanos y amigos, que es necesario aprender, seguir meditando, ¿verdad? Entenderlo y aplicarlo bien, porque esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Las cosas de opinión las tomamos como excusa para hacer libremente. Fíjense que yo he escuchado en muchas ocasiones esto. No, ¿verdad? Cada quien puede hacer lo que sea. Mi opinión es que debemos de hacerlo así. Y mi opinión es que debemos de hacerlo así. Hay cosas, sí, que habla de la Biblia. Nos habla de que cosas son opiniones. El Señor nos da libertad de hacer lo que de una manera u otra, ¿verdad? Pero no todo es de opinión, ¿sí? Por supuesto que no todo es de opinión. Tenemos que ver qué es lo que dice Dios. La independencia, algo muy similar, ¿verdad? La independencia de las congregaciones, a veces, ¿verdad? Lo tomamos o se puede tomar como para decir que nadie nos puede decir nada o nadie nos debe de juzgar en nada. Bueno, pues es otro tema verdaderamente que podemos irnos muy a fondo, ¿verdad? Y ver muchas enseñanzas. Pero bien, la congregación pues tiene responsabilidades para mantenerse limpia y pura, ¿verdad? Y a veces se dice, no, como somos independientes, cada iglesia de Cristo,
porque así lo enseñan las Escrituras, pensamos, ¿verdad?, que como somos independientes podemos hacer lo que querramos y los demás cristianos o las demás iglesias de Cristo no pueden venir a corregirnos o a decirnos nada. No, eso no es lo que aprendemos en las Escrituras, ¿verdad? Un punto quizás más profundo, ¿verdad?, que podemos ver. Pero acompáñenme ahora a Efesios, por favor. Ya nada más vamos a ver 3 citas y terminaremos. Dios nos manda pues ser astutos. Hace un momento, al principio, hablábamos de aquella inteligencia, de aquella sabiduría que da Dios. Vamos ahora a leer en Efesios 5, 17. Por favor, y en Colosenses 1, 9. Dios manda que seamos astutos. Efesios 5, 17 nos dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es un versículo corto. ¿Sí? Quizás todavía no lo encuentran, yo ya lo leí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, ahí otra vez estamos viendo, el Señor nos dice, sean entendidos, ¿verdad? Que el entendimiento, aquella inteligencia de la palabra de Dios, nos enseñe cuál es la voluntad de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. No podemos llegar al cielo, no podemos recibir aquella salvación si vamos a ciegas. No estudiamos la Biblia. Es como estamos ciegos. Pues ¿cómo vamos a llegar a ningún lugar? ¿Verdad? Y aún no es nada más verlo así. Otra vez es indagar profundamente para ver muy claramente. Yo le he dicho a muchas personas con las que estudiamos, o algunas personas con las que estudiamos, y lo digo a cualquier persona, que es tan importante entender bien la palabra de Dios para que ya nadie nos engañe, ¿sí? Porque a veces vamos a algún lugar, ¿verdad? Y se nos dice, bueno, fíjate que vinieron tales y me enseñaron tal cosa. Y ya les enseñamos, no, mira, esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Y así, y también me dijeron acá eso. Y vamos corrigiendo los errores, ¿verdad? Poco a poco vamos corrigiendo. Entonces le decimos, mira, vamos a seguir estudiando. Una vez que conocemos bien la palabra, nadie nos va a engañar, ¿sí? Sí, en verdad lo ponemos en práctica. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor nos dice que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, no mía, y no de usted ni de ningún hombre. Lo que nos da la salvación es la voluntad de Dios, entonces tenemos que escudriñarlo. Jesús nos dice lo mismo, ya lo vimos hace unos momentos. Colosenses, acompáñenme, por favor. Colosenses 1:9 nos dice también: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia carnal, no, espiritual, ¿sí? No las cosas de la sabiduría del mundo, sino que Pablo oraba por los cristianos para que tuvieran esa sabiduría, ese entendimiento, la inteligencia espiritual, la inteligencia de Dios. Porque aún el Señor nos dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? No, sino con toda humildad. Si sabemos algo es gracias a Dios, es de Dios, no es mío. ¿Cómo me voy a engrandecer con algo que no es mi sabiduría? Con algo que no me pertenece, le pertenece a Dios. Gracias a Dios, sí, que lo tengo, o que lo tenemos, o que lo podemos tener, si nos esforzamos, ¿verdad?, para estudiar. Y eso, pues,
nos da la salvación. Seamos inteligentes, hermanos, en toda situación, sobre todo la situación que estamos pasando hoy en día. De verdad tenemos que detenernos, pensar, meditar en que todo lo que hagamos sea bueno ante los ojos de nuestro Señor. Las iglesias de nuestro Dios están haciendo diferentes cosas de diferentes maneras. Pues veamos, ¿verdad? Y invitamos a esos hermanos, ¿verdad? Que cada quien veamos verdaderamente si aquello que estamos haciendo cumple con este sistema de Dios. Que no esté en contra de nada, ¿verdad? Que lo que hagamos está de acuerdo a todos los demás mandamientos de Dios. Cerrar las puertas y quede el congregarnos. Y quede el adorar a Dios. Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si lo hacemos de alguna otra manera, igual, ver, ¿eso es lo que Dios dice? Así meditarlo, comparar y juntar todo, esas son nuestras multiresponsabilidades ante nuestro Dios. El último versículo, Juan 7:17, dice, lo tengo aquí en la pantalla, si gustan leerlo aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si en verdad, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos que queremos agradar a Dios, no a nosotros ni a nadie más, entonces nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo, el servicio que estamos ofreciendo a Dios o cualquier cosa que es de Dios, que debe ser de Dios, si viene del hombre o verdaderamente de nuestro Señor. Así nos daremos cuenta. Pero empieza por dentro, por el deseo de servir al Señor, por el deseo de, en verdad, conocer su palabra bien y agradar a Dios y no a nadie más. ¿Sí? La familia de Dios sigue esforzándose por unir los puntos de enseñanza. ¿Sí? Le invitamos, hermanos, a que sigamos esforzándonos como iglesia, escudriñar, seguir juntando toda la palabra de Dios, escudriñándola y poniéndola en práctica. Amigos, y entre nosotros hay aquellos que aún no han venido al Señor, les invitamos, ¿verdad?, que arrepentidos, porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor. En esta ocasión no vimos versículos de esto, pero lo sabemos porque lo hemos visto en las Escrituras. El Señor nos enseña que arrepentidos podemos venir a confesar el nombre de su Hijo Jesucristo y venir a las aguas del bautismo para que nuestros pecados sean borrados. ¿Sí? Tenemos que hacer esa decisión nosotros. A veces nos han quizás bautizado de bebitos, a mí lo hicieron, pero yo no sabía nada. Yo no pude arrepentirme ni confesar el nombre de Cristo, ¿verdad? Lo cual es necesario para poder nosotros mismos pedir aquel bautismo. Así animamos, ¿verdad?, que lo cumplamos, porque eso, si conectamos todas las enseñanzas de Dios, eso es lo que aprendemos, ¿verdad? Le invitamos, pues, a hacer esa decisión tan importante para poder llegar a aquel lugar allá en los cielos con nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Gracias por su atención. Ahora, nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno de invitación.